Porque el que menos iba con las chicas iban con su fustán, se bañaban con fustán. Ya de mi casa decía, voy a Agua Dulce, ¿a qué? ¿A bañarme? ¿Tienes truza? No, tengo fustán. Y llevaban su cámara de camión. Cuanto más grande la cámara, más entraban pues, a flotar. Y de repente apareció una teta. Y lógicamente, esa cámara, en el momento que aumentaba la presión, que se iba a fallar por dónde? Por la teta. Es igualito la neurina. Hay una falla digamos, en la formación de una pared que con el tiempo el latido va a provocar una salida pues, de las otras capas a través de esa falla y se forma la neurina. ¿De acuerdo? Por eso muchos autores niegan que la neurina sea congénita. Si es una falla en la pared. No nace el individuo con la neurina, no, la neurina se va formando y creciendo según el transcurrir del tiempo. ¿Y qué vemos pues? Se define como hemorragia cerebral o ictus hemorrágico a la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneana. Y acá tienen pues, ¿cómo se puede salir la sangre dentro de la cavidad craneana? Una, hacia el parénquima, hacia el ventrículo, hacia el espacio epidural, hacia la zona subaracnoidea y también hacia la zona subdural, que son los espacios anatómicos que tenemos o las áreas anatómicas que tenemos dentro de la cavidad craneana. ¿De acuerdo? Entonces, podemos clasificar, de acuerdo a la topografía, en hemorragia intracerebral, es decir, dentro del parénquima cerebral, hemorragia intraventricular cuando se abre el ventrículo, hemorragia subaracnoidea y hemorragia del espacio. Perdón, hemorragia subaracnoidea localizada en el espacio subaracnoideo. Pero señores, vuelvo a repetir, la medicina no es matemática. No puede decir 1 más 1, 2. Y 2 más 3, 5. No. Señores, en medicina vemos pacientes, no enfermeras. Porque podemos tener un paciente que tenga hemorragia en estos 3 sectores. Entonces, hablamos ya de una hemorragia cerebro-meningia. ¿De acuerdo? La hemorragia cerebro-meningia. Acá vemos esta foto, ya la hemos observado antes. La intracerebral o hemorragia parenquimatosa es una conexión hemática dentro del parénquima cerebral producida por ruptura espontánea, no traumática de un vaso. No traumática de un vaso. Dependiendo de la localización, puede ser profunda, lobar, o sea, todo un lóbulo, cerebelosa, del tronco cerebral. ¿Qué más grave? ¿Una hemorragia del tronco cerebral o una hemorragia del lóbulo frontal? ¿Qué les parece? 1 centímetro de sangre, una hemorragia de 1 centímetro cúbico de sangre en el tronco cerebral y una hemorragia de 1 centímetro cúbico de sangre en el lóbulo frontal. ¿Cómo es? Señores, las hemorragias en el tronco encefálico, si no son mortales, son bastante invalidantes. Porque es en el tronco encefálico donde convergen todas las funciones que bajan y todas las fibras que suben para las funciones. Ahí no monten desfiladero, creo que la otra vez hablamos algo por el estilo, porque de la cápsula interna pasa al tronco encefálico. Y una hemorragia, a veces de un volumen de 1 centímetro cúbico, puede ser catastrófica si está ubicada, por ejemplo, en el bulbo. En cambio, hay infartos y hay microhemorragias del lóbulo frontal bastante grandes a veces, que uno se entera cuando le hacen una resonancia por cualquier otra causa, menos por lo que uno sospechaba que podía ser una hemorragia. Y aparece la hemorragia, tuvo una hemorragia, y nadie se dio cuenta y pasó desapercibido. ¿De acuerdo? Y tienen acá las diferentes formas de hemorragia. Miren, una frontal, parénquima frontal, una en el parénquima cerebeloso y una en el parénquima del tronco encefálico. Específicamente ves el encéfalo. Acá están los pedúnculos,
suertudo este paciente porque está en la parte posterior del tronco encefálico, a la altura de la lámina cuadrigeminal. ¿De acuerdo? Las diferentes causas, no vamos a entrar en detalles porque la clase de ahora no es de anatomía, no de vascular. Se dividen pues en hemorragias subaracnoideas, aquellas espontáneas o no traumáticas que se debe a la extravasación de sangre directamente en el espacio subaracnoideo. La causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma congénito, concepto que todavía se usa. La hemorragia intraventricular, el sangrado se produce de forma inicial y exclusiva en el interior de los ventrículos cerebrales. Observen acá una hemorragia subdural e intraparenquimal. Acá se ha producido una lesión en el cual hay una hemorragia en el espacio subdural y también hay una inversión, una especie de sufusión hemorrágica dentro del parénquima. Lo más probable es que esto sea producto de un trauma, porque si no es difícil que se den estos dos tipos de lesiones. Y acá a nivel occipital, del lóbulo occipital, un hematoma prácticamente condensado en la parte, digamos, final del polo occipital. Miren, acá hay una sufusión hemorrágica que corresponde al espacio subaracnoideo, pero la hemorragia es abierta al ventrículo, es adrenado al ventrículo. Últimamente estoy viendo que operan estos casos. Si ya drenó el ventrículo, ojo, la sangre que entra y se combina con el líquido cefalorraquídeo no coagula, no forma coágulos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se drena fácilmente y sale y se filtra. La que forma coágulos es la sangre libre que sale de un espacio que no tiene líquido cefalorraquídeo. La sangre que compromete al líquido cefalorraquídeo sí puede traer problemas de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, pero no son inmediatos, son posteriores. Cuando ya se hizo el proceso de inflamación de la aracnoides y ha generado una aracnoiditis química. Y eso sí puede tener alteraciones en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Pero acá, señores, ni siquiera necesidad de colocar un catéter para drenar, porque esto se va a limpiar solo. No se olviden que esto está prácticamente circulando 350 centímetros cúbicos diariamente, o sea que había un momento que se va a limpiar solo. Y menos coloquen catéteres que quieren meterlo acá y aparece por acá. Menos todavía. Es de otra hemorragia, pero más que hemorragia, es sangre contenida en un espacio. Esa forma biconvexa de lente biconvexa nos dice que estamos frente a una hemorragia epidural. Y como tiene paredes que lo aíslan, por un lado el hueso y por otro lado la madre, esta sangre sí coagula y forma un coágulo, señores. ¿Y por qué viene ese concepto que hago yo, que forma un coágulo? Simple, pues, señores. Porque si yo quiero drenar este hematoma, no lo puedo hacer con un huequito así, pues, porque el coágulo no va a salir por ahí. Tengo que hacer una buena craniotomía para sacar bien el coágulo y lavar bien los restos de coágulo que quedan y que después lo van a llamar hematomas residuales. No, se lava bien y sale. Pues el concepto es claro, señores. ¿Qué voy a operar? ¿Líquido o coágulo? Si es coágulo, mi craniotomía tiene que ser amplia, que me permita sacar el coágulo. Y sale por pedazos el coágulo. Si la lesión es agua, es decir, un coágulo que ha ido reduciendo, se ha ido metabolizando y se ha liquefactado y ha llegado a agua, y eso ¿cómo lo veo? En la resonancia, en la tomografía. Cuando veo la tomografía así, cuando así veo la tomografía, esto es sangre fresca, reciente, porque está ahí con el fierro, con el hierro, no se ha metabolizado. Pero si esto lo veo oscuro, ya pues, dejó de ser sangre y está quedando líquido nomás.
ahí sí puede ser un pequeño hoyito y sale solo prácticamente. Ese es el concepto que deben manejar ustedes, y es un concepto anatómico también, asociado a la tomografía y a la clínica. Yo no puedo operar un coágulo con un hoyo pequeño, pero sí puedo hacer un hoyo pequeño a un hematoma subdural crónico, donde a lo sumo me sale un líquido denso, pero líquido, no coágulos. ¿De acuerdo? Fíjense, esta imagen del doctor Palomino son las dos láminas que me dio, la anterior que ya vimos y esta. ¿Qué observamos? Acá miren, señores. Un aneurisma del área de la comunicante anterior. Porque acá está la carótida, acá está la otra carótida, cerebral anterior, cerebral medio, comunicante anterior, un aneurisma. Pero estamos viendo algo interesante acá. Hace un rato dijimos que los aneurismas eran producto de una falla de la pared, que iba formando una tetita en la pared. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que los aneurismas son producto de una falla de la pared, pero ya no producida por falta de formación de esta pared, sino por alteraciones propias de la pared por la arteriosclerosis. Es lo que algunos autores llaman los aneurismas micóticos, por la hipertensión arterial y por la arteriosclerosis. Observen, por ejemplo, esta carótida cómo está deformada. Observen esta comunicante cerebral anterior cómo está deformada y ha formado una teta ahí que se conoce como el nombre de aneurisma. Y así, sangrado vascular bien delimitado, intraparenquimal, acá lo tiene, con efecto de masa, le está robando espacio a los núcleos basales, los está empujando hacia al otro lado de la línea media. ¿Por qué no le empuja para acá, señores? ¿Por qué se la agarra con los pobres núcleos basales de este pueblo? Simple, porque acá tiene el hueso. Y dijimos la clase pasada que el hueso era inmodificable. No se podía el hueso cambiar de posición. Entonces, esa presión la ejerce sobre el parénquima, que sí es modificable, porque el parénquima es como un blando. Entonces está desplazando a los núcleos basales al otro lado. Acá está la línea media. Esto sí es quirúrgico. Lógicamente, si el paciente da tiempo, porque este paciente no ha dado tiempo a nada, porque se murió. Pero sí es quirúrgico. El hematoma, señores, se forma así. Sangre desplazando tejido. ¿De acuerdo? Acá vemos el hematoma. Acá vemos el hematoma. Pero la hemorragia es sangre destruyendo el tejido. ¿Ya? Acá vemos, miren cómo infiltrar toda la sangre, es como un hueco que al final se ha abierto al ventrículo. Miren, no hay límites precisos. Y si yo entro a operar esto, lo que voy a sacar en este caso aquí es tejido parenquimal con sangre. Y miren, hasta el color es diferente. Observen. Miren. Denso. Homogéneo. Y acá en el hemorragia no es homogéneo, no es densa la sangre. Miren. Acá tenemos una hemorragia al interior del tronco encefálico, particularmente protuberancia. ¿De acuerdo? A veces estas son mortales por lo general, porque en poco espacio va a afectar a muchos elementos vitales. En el cerebelo, tolerable, se tolera, saliendo la hemorragia, ahí va el espacio subaracnoideo incluso. Y miren, hace unos 10 años, 20 años, así hacíamos el diagnóstico de hemorragia versus trombosis, decíamos, o isquemia. ¿Qué tenemos acá el paciente? Viene el paciente con
dolor de cabeza, con cefalea intensa, con trastorno de la conciencia, con vómitos. Entonces, frente a qué estamos: ruptura o oclusión del vaso. Era fundamental para ese diagnóstico. Entonces, punción lumbar. ¿Por qué? Porque el espacio subaracnoideo de la cabeza se continúa con el espacio subaracnoideo de la región raquídea. Entonces metíamos una aguja y si venía así sangre, decíamos que estamos frente a una hemorragia subaracnoidea, siempre y cuando la punción lumbar haya sido limpia. Porque si yo lo pincho 10 veces al pobre paciente, ya posiblemente pincharon en el camino y la sangre que tengo no es de líquido cefalorraquídeo, sino del propio camino. Pues si mi punción es limpia, esto es diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Además había lo que se llamaba el signo de la escarapela, donde se iban formando de manera concéntrica los colores diferentes por la mezcla de líquido cefalorraquídeo con sangre. Ahora, señores, ya no se hace punción lumbar para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea, porque la tomografía es más que suficiente y es el examen ideal y de primera opción para el diagnóstico diferencial entre oclusión y hemorragia. Con una soledad: la hemorragia es inmediata, la clínica es inmediata, la imagen, o de inmediato la imagen. ¿De acuerdo? Porque salió la sangre, manchó el líquido cefalorraquídeo, ya tengo mi punción contaminada con sangre. O salió la sangre, está fuera de sitio, la tomografía me la muestra dentro del parénquima, en el espacio, me lo muestra. En cambio, cuando hay oclusión, cuando la arteria se tapa, la respuesta no es inmediata. Hay un espacio latente para que primero el tejido que deje de recibir sangre se muera. Y una vez que se muere, comienza a efectuarse una serie de mecanismos metabólicos que hacen que aumente el líquido y recién se va a ver la imagen. Es decir, que en las primeras horas la tomografía puede dar falsa información, que estamos frente a una trombosis de una arteria importante y la tomografía no muestra nada. Esperemos que pasen 6, 12 horas y estoy seguro que ya van a ver ustedes el resultado tomográfico. Acá tenemos pues un caso. Acá está el lóbulo frontal, acá hay un espátula jalando el lóbulo frontal, se ve pues fuera de foco porque el foco está acá adentro. Es decir, señores, se está operando un paciente en esta posición, se ha resecado y se está entrando por esta vía frontal. ¿Y qué observamos en la vía frontal? Acá están los ojos, acá está el quiasma óptico que va al ojo, el otro quiasma óptico es todo esto. Acá está el nervio óptico que va al ojo izquierdo, acá está el nervio óptico que va al ojo derecho. Acá está la carótida, acá está la otra comunicante y se está colocando en la comunicante anterior esto que es un clip para cerrar el aneurisma. Los aneurismas tienen una base de implantación que es como un cuello. Y si uno llega a ese cuello y le coloca un clip, que es un ganchito que se cierra, ya tenemos el paciente curado. En la actualidad también se pueden embolizar. Se tiene que merituar qué es lo que más conviene al paciente, de acuerdo a lo que uno busca como resultado. Se puede embolizar y se puede clipar quirúrgicamente. La operación, si bien no es sencilla, a medida que el tiempo pasa y la tecnología avanza, se hace mucho más accesible toda esta patología. Sin embargo, en la malformación arteriovenosa, vemos en la parte cortical, señores, los vasos que están drenando la malformación. No nos olvidemos, pues, que cuando viene una arteria, la arteria se ramifica todo formando los capilares y después se unifica y forman la vénula. Arteriola, capilares, la vénula. ¿De acuerdo? Pero no, en la malformación arteriovenosa, este espacio de capilares se obvia.
no existe. Y la arteria automáticamente se transforma en vena, se forma lo que llama un shunt. Entonces, eso hace pues, que sea un gran ovillo, con la gusanera decíamos antiguamente, que era como si fuese un ovillo de gusanitos que están ahí. ¿Ya? Y lo que vemos son las venas de drenaje a nivel cortical. Pero la malformación está dentro. ¿De acuerdo? No está en el espacio subaracnoideo. Para terminar, ¿están cansados? No. Ya para terminar y verlos preparados. El isquémico. El isquémico también se llama ataque isquémico transitorio. Algunos le han puesto con cariño el día. Otros es el déficit neurológico isquémico. Y otro es el infarto cerebral. Señores, pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Pero tengan presente algunos hechos. Que a veces la arteria se tapa y no causa lesión, digamos, permanente. Es decir, la arteria hizo esto y después de un rato, porque rezaron, porque hay gente que se pone a rezar enseguida, o porque le dieron las aspirinitas, no sé, coincidentemente después hace esto y el paciente sigue tan igual como antes, sin haberse afectado nada en él. ¿De acuerdo? Es lo que se llama un espasmo. Entonces, a eso le llaman ataque isquémico transitorio. La arteria se tapa y después de buen rato de estar ahí causando algunos problemitas, ya se vuelve a destapar. Pero ojo, va a dejar muchas veces un déficit neurológico. Y el hecho que no deje el déficit neurológico no quiere decir que no ha sucedido esto. Porque deja el déficit neurológico cuando el accidente o el hecho sucede en áreas que tienen que ver con la función y son objetivas. Ejemplo, lenguaje, área motora y funciones superiores que son evidentes. Pero si pasa, por ejemplo, en el lóbulo frontal, no nos damos cuenta de nada. Y también, ahí está el otro hecho, que se produce la muerte del parénquima. El parénquima se murió y, señores, no se regenera más. Y ya fue, como dicen los muchachos. No hay forma que darle, no hay vuelta que darle. Ya fue. Y si ya fue en una área que tiene que ver con la función motora, ya pues ahí me impregne. O ahí me parece. Y quedó la secuela. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me van a decir, sí, pero mi abuelita tuvo eso, pero ahora ya está caminando. Sí, porque estuvo paralizada en el cuerpo y ya está caminando. Y fue donde el doctor no sé cuánto, puertorriqueño, creo que hay uno allí famoso, que dice que hace caminar a los parapléjicos. Haciéndoles electroditos salir de corriente. Y fui ayer y la hizo caminar. No, señores. Lo que sucede es que nosotros no podemos alcanzar a ver cuánto daño ha hecho la tapada de la arteria. ¿Cuánto daño ha ocasionado? No sabemos. Sabemos que se tapó, pero no sabemos cuánto daño hay. Porque al taparse, esto se muere y va comprometiendo a los vecinos. Y los vecinos que se van afectando van comprometiendo a los más vecinos. Y así se va generando una especie de onda expansiva excéntrica, afectando al tejido sano. Entonces la labor del médico es tratar de proteger ese tejido que no ha sido infartado, que no se ha muerto, que ha sido afectado, pero no de muerte. Entonces eso se conoce como la zona de penumbra. Y eso es lo que va a permitir que el paciente se recupere muchas veces de sus lesiones, porque no sabemos cuánto ha sido la lesión.
acuerdo? ¿Qué cosa es el accidente isquémico? Déficit de aporte sanguíneo. Hay isquemia cerebral global, isquemia cerebral focal. Defecto de perfusión cerebral general. Por ejemplo, después de un paro cardíaco o de una hipotensión sostenida, no ha habido irrigación al cerebro y hay una isquemia de todo el cerebro, de todo el encéfalo. La focal es por falta o falla de perfusión cerebral en algún territorio vascular, o sea que corresponde a alguna arteria, o por trombosis o por embolia. Entendiendo por trombosis cuando la arteria propiamente se tapa, es la propia arteria que se tapa por incremento de las plaquetas, por incremento de la placa ateromatosa, etc., se tapó la propia arteria. Y embolia es cuando alguien está jugando dentro del organismo con bolitos de coágulos. Generalmente el corazón, cuando fibrila, comienza a soltar coagulitos, y esos coagulitos viajan, y de repente, salado, pues el Señor se le creó el coagulito en la arteria cerebral media. Hizo una trombosis. Pero hizo una embolia. Embolia la que viaja, trombosis la que en su sitio genera la obstrucción. Tenemos el accidente isquémico transitorio, que son síntomas reversibles dentro de las primeras 24 horas. Hay prueba de imagen sin cambio, o sea que la resonancia no va a ser positiva, la tomografía menos. El infarto cerebral son aquellos que nos dan síntomas establecidos, y en la resonancia o en la tomografía va a haber imágenes de necrosis, que es el incremento de agua y que nos va a dar una imagen de color hipotenso en el caso de la tomografía. Accidente isquémico transitorio, déficit neurológico transitorio, no se demuestra necrosis. Infarto cerebral, déficit neurológico establecido, se demuestra necrosis. El criterio temporal es orientativo. La diferencia no es la duración de la clínica, sino de la necrosis. La necrosis, una vez que se estableció, no se va a modificar. La clasificación puede ser por aterotrombótico, o sea, arteriosclerosis, por embólico, aquel que sale, y el hemodinámico es cuando hay bajo gasto, o sea que no circula bien la sangre y el cerebro no se irriga adecuadamente. Por ejemplo, en los casos de hipotensión mantenida, hipotensión por problemas vasculares, por paro cardiorrespiratorio, fenómenos de robo de flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. El aterotrombótico, o sea, la arteriosclerosis que forma un trombo, es la estenosis de una arteria por la arteriosclerosis. Acá tienen ustedes, se va obliterando y acá se cerró del todo y formó un coágulo. El embólico es obstrucción de una arteria por un émbolo que viaja. Según la etiología, puede ser aterotrombótico, cardioembólico, el corazón que dispara, lacunar, que no se sabe dónde disparó el émbolo o la obstrucción, y no hay un cuadro clínico. Simplemente aparece, son hallazgos en los estudios por imágenes. El diagnóstico de la causa del ictus determinará las estrategias para la prevención de un nuevo episodio. En el aterotrombótico es imprescindible la presencia de arteriosclerosis generalizada o la demostración de oclusión o estenosis en arterias cerebrales, congruente con la clínica del paciente. El ictus aterotrombótico recibirá tratamiento antiagregante como prevención secundaria de nuevos episodios. Señores, antiagregante como prevención de un nuevo episodio, no como tratamiento de que ya ocurrido, porque el que ya ocurrió no tiene tratamiento, señores. El cardioembólico es el corazón al que dispara los émbolos por diferentes fallas en el ritmo cardíaco. El tratamiento, lógicamente, va a ser del origen, o sea, va a ser del problema cardíaco. Los lacunares, o de pequeños vasos, cursa clínicamente como infarto lacunar. La microateromatosis y la limfohialinosis de las arteriolas perforantes son el sustrato patológico más frecuente de los ictus lacunares. El resto de sus tipos etiológicos de ictus isquémicos no son objeto de la preocupación.
Hay clasificaciones, infarto completo de circulación anterior, infarto parcial de circulación anterior, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en detalles. Quiero mostrarles imágenes. Fíjense, una arteria, un polígono de Willis ateromatoso, ya lo hemos visto en la primera imagen. Fíjense cómo están las placas de ateromas. Miren acá, cómo está deformada la pared, con una gran placa ateromatosa. Esto es lo que genera la obliteración del vaso. Acá está en otra pieza del doctor Palomino también. Me había olvidado de esta pieza del doctor Palomino. Fíjense las ateromas. Y acá microinfartos que iban produciendo en el tronco encefálico. Miren, forman lagunas, esto se llama laguna. ¿Qué pasa? Se tapa la arteria y la arteria corresponde a este territorio. Pero este territorio, al infartarse, compromete al territorio vecino por aumento de la presión. Entonces, este territorio vecino responde con alteración de su función. Y si no cuidamos al tejido sano, va a seguir comprometiendo este territorio vecino al tejido sano. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esto y sobre esto. Sobre esto ya no hay forma. Pues una buena oxigenación, un buen sistema de agregantes, etcétera, para tratar de preservar los territorios vecinos en el infarto. Acá tenemos una zona de infarto, miren, grande. Otra zona de infarto, la cerebral media. Otra del territorio cerebral media también, miren, extenso, un infarto extenso. Este infarto puede ser mortal. Sabemos que si fuese una hemorragia de ese tamaño es mortal casi. Pero esto es mortal. Con el tiempo, si no se maneja adecuadamente y el paciente lo gana, sí puede ser mortal. Porque este tejido enfermo, vuelvo a repetir, compromete al tejido sano. Y el tejido sano que se afecta, su respuesta ¿cuál va a ser? Una reacción inflamatoria. ¿Y qué genera reacción inflamatoria? Edema. Más edema, más compromiso del tejido vecino, reacción inflamatoria del tejido comprometido nuevamente, digamos reciente, edema, y así entramos en un círculo vicioso que si no lo sabemos controlar, si no lo sabemos manejar, podemos perder al paciente. Pero no por el infarto en sí, sino por las complicaciones que este infarto va a ocasionar en la dinámica intracraneana. ¿Esto corresponde a quién? Pues, fíjense. Ya ha afectado a las dos cerebrales anteriores. Esto es la cerebral anterior de un lado y de la otra, afectado a las dos cerebrales anteriores. Miren esta zona de acá, a la cerebral posterior. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llaman los infartos lacunares. Pasan desapercibidos. De repente tengo un accidente de tránsito, me hacen una tomografía por las dudas y aparecen mis pequeñas lagunas. Esos son los infartos que no tienen representación clínica. La enfermedad, para finalmente terminar, cerebrovascular es isquémica y es hemorrágica. La isquémica puede ser global y focal. La hemorrágica puede ser subaracnoidea o intracerebral, que a su vez puede ser parenquimatosa, ventricular. Y también algunas profundas, o también de tronco encefálico o de cerebro, la hemorragia. El infarto cerebral puede ser aterotrombótico, cardioembólico, el lacunar, y también tenemos los casos de la TIA, que puede ser temporal, sin lesión anatómica. Dejamos acá. Seguimos viendo preparados. ¿Ya? Gracias.